Muy bien, y nosotros vamos a pasar por el paro, porque dentro de todo esto hay un paro, Pablo. Es un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo. De esto hemos hablado porque políticamente es contundente, es el cuarto, y además por la adhesión de algunos gremios claves va a ser más contundente que los tres anteriores, y además se suma a la CTA los gremios más estatales que ya habían convocado. Paro sin movilización anunciaron, pero de todas maneras también han dicho que hay gremios que sí van a marchar. Exacto. Así que veremos cuál es el escenario allí en la previa del tratamiento del proyecto. Exacto. Y también cuál es la lectura local, porque queremos saber en la provincia de Mendoza qué actividades van a estar activas y cuáles van a tener algún tipo de impacto de esta medida de fuerza. Aún reconociendo que sin movilización o con el descuento de los días de paro, la adhesión final o la contundencia de la medida puede ser relativa. Pero ¿qué tenemos hasta el momento en este marco de opacidad que tiene un fin de semana extra largo y muchos de los dirigentes todavía no definen porque tienen que tener sus reuniones? Pasemos en limpio. La CGT tiene como grandes columnas en algunos medios, en algunos sindicatos o gremios, y por lo tanto se descontaba que iban a adherir. Ahí tenemos que, por ejemplo, los camioneros y los bancarios ya de antemano dijeron vamos a adherir, pero la contundencia habrá que verla en sus filas, en sus puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar con comercio? Esta mañana hablábamos con algunos de sus referentes locales. Comercio es el gremio más grande del país, tiene 1 millón de afiliados, es muy grande, pero la contundencia a veces depende mucho de cómo le duele a cada uno que te descuenten un día y que no puedas tenerlo en tu salario. Por lo tanto, la reunión de adhesión o no va a ser mañana. Hay espíritu, hay ganas de adhesión, pero la resolución va a salir de la conducción, de la cúpula. El transporte, aquí ya hay una definición tomada por algunos de los gremios más grandes del país. Hablamos de la UTA, la Unión Tranviaria y Automotor, que es mayoritaria en el país, no así en Mendoza, y también los ferroviarios, la hermandad, que en este caso la fraternidad, que ha decidido adherir y va a tener más contundencia en Buenos Aires. Pero ¿qué pasa en Mendoza? Ojo con el transporte aéreo, que también hay un anuncio al respecto. Y son muy combativos. Por lo tanto, también es clave eso para ver cómo van a operar los vuelos durante la jornada del jueves. En Mendoza, el gremio de los choferes es IPEMOM, de micros y ómnibus de Mendoza, el que tiene más impacto porque es el que maneja el transporte urbano. Bueno, también la decisión no ha sido tomada todavía y los dirigentes se han llamado a silencio esperando a que se defina por parte de la cúpula. Pero hay que recordar que en los últimos paros el CIPEMON prácticamente no ha tenido adhesión. El SUTE y ATE están en la CTA, pero no están en plena actividad, todavía sin clases. El SUTE va a ser panfleteada en los distintos departamentos, va a tener reuniones de concientización. Ojo, porque ATE tiene mucho salud. ATE tiene salud, tiene la administración central, también adhiere porque está en la CTA y están más combativos. AMPROS no ha tomado la decisión y va a tomarlo mañana, aunque tiene también ganas de adherir, pero depende también de los médicos y los judiciales que está dentro de la CTA. Nosotros fuimos a buscar algunas voces, particularmente. ATE, por ejemplo, Roberto Macho, que está en la conducción, los bancarios, que tienen también buena presencia y contundencia cuando cierran las bocas de los bancos locales. Roberto ¿Escuchamos Macho, a Macho en primera instancia, te parece? Dale. Vamos. Desde ATE Mendoza y desde ATE Nacional convocamos a un paro y movilización para este día 19 de febrero en contra de esta reforma laboral, que es regresiva, en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores, pero también es inconstitucional. Desde ATE Mendoza decimos no a esta reforma laboral, nos vamos a movilizar y vamos a llamar a un paro que ya se ha comunicado para que todos los sectores municipales, provinciales, de la administración pública provincial, sectores de salud, garantizando los servicios mínimos como siempre lo hemos hecho, y también los sectores nacionales, paren de actividades, retengan su servicio y salgan a la calle todos aquellos sectores para protestar. bien, ahí uno de los referentes de la CTA, por el lado de la CGT, bancarios. El referente local de una de las organizaciones poderosas, menos en cuanto al reclamo. No encontramos un artículo de toda esta ley que favorezca lo que se pregona, que es la creación de empleo y más aún la registración de los casi 9 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Nada de lo que está en la ley
mejora esto, al contrario. Y después está lo otro, que vos te podés tener un percance en un encuentro familiar o en un partido de fútbol, que es el ejemplo que se ha puesto, y vas a percibir el 50% de tu salario por un periodo máximo de 3 meses mientras dure tu convalecencia. Me parece de una insensibilidad suprema. Bueno, Bien. el gobierno nacional salió a aclarar que día no trabajado, día descontado. Sí, o sea que el que exactamente. pare tiene derecho a parar la actividad, protestar, pero se le va a descontar ese día no trabajado. Pero además, Javier Milei salió con un curioso posteo en la red social X. Y vamos a ver las dos cosas. ¿Qué dijo y a propósito de qué lo planteaba? Porque hoy está viviendo el Año Nuevo China, con festejos extraordinarios y con exhibición de su desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y automatización. ¿Qué dice el presidente Javier Milei en esta publicación? Retuitea un video y dice esto: y pensar que pese al rotundo fracaso, algunos quieren seguir con las leyes de mediados de los 70. Ponele, entre paréntesis, fin, el latiguillo que tiene su jefe de gabinete. ¿Qué es lo que mostraba este video? De cómo avanzó la tecnología y cómo amenaza el tema del empleo, la automatización, la robotización. Fíjate este video que mostraba, solo en un año. Fíjate cómo los robots en China hacen barbaridades de destrezas. Esto es real, ¿eh? Un año atrás, cómo se movían los robots en China. Y miren ahora. ¿No? Y cómo se perfeccionó incluso la figura del robot. Claro, muy humanizado. Sí, absolutamente. Y en esta ocasión hicieron algunas coreografías en conjunto con seres humanos. Bueno, con esto el presidente dice: no podemos quedarnos en los 70, defendiendo la reforma que está en curso.